Nos acompaña Gildardo de Jesús Uribe, él es el director del programa de nutrición y dietética de la Fundación Universitaria María Cano para hablar de el Día Mundial del Huevo. Profesor, muy buenos días, bienvenido a Consejo de Redacción. Muy buenos días, un placer y un honor estar aquí con ustedes esta mañana. Bueno, hoy pues no hemos desayunado, o sea que esta conversación se va a tornar muy interesante. El huevo es una de las proteínas que más se consume en Colombia, ya lo veíamos, Claudia nos mostraba las cifras. Hay mitos y verdades del huevo, sin duda es una de las principales proteínas, pero usted desde el programa de nutrición y dietética de la Fundación Universitaria María Cano, pues queremos que nos entregue cifras y datos sustentados desde la nutrición. ¿Qué tan bueno es comer huevo y cuáles son los mitos y las verdades del huevo? Ok, comer huevo primero es una delicia, ¿cierto? Sí. Para la mayoría de las personas, no la gran falta mayoría. quien diga que no les Y gusta hoy en el día huevo, casi que un privilegio. Sí. Sí. Pero en últimas, ese privilegio, si lo pones a la luz de los costos, por ejemplo, el huevo tiene alrededor de 6.3 gramos de proteína y la carne, una porción de carne tiene alrededor de 20. Si tú pones a hacer el ejercicio en costos, un gramo de proteína del huevo es 50% más barato que un gramo de proteína de la carne. Pero ¿cuántos habría huevos que hay que multiplicar comerse? por tres. Exacto. Tres Pero huevitos por lo menos. Digamos que en términos del costo, ¿cierto? Ok. Porque no todo el mundo en Colombia puede comer carne. Recuerden que nosotros somos un país Totalmente. que tiene un alto porcentaje de pobreza extrema y que hay un alto grado de inseguridad alimentaria, como lo menciona la gente de FENAVE. Entonces digamos que el huevo no solamente es en gramo de proteína más barato, sino que adicional a eso es uno de los alimentos más completos del universo. No solamente tiene proteínas de alto valor biológico, eso significa que tiene la cantidad de aminoácidos que el cuerpo no produce completos y que adicional a eso es, si se prepara de la mejor manera, el huevo no se puede consumir, no se debe consumir crudo. Eso es uno de los mitos. Ah, eso le iba a Porque- preguntar, Uy, sí, porque hay que en gente el lo batido, pone que no en sé un qué. batido, en jugo de naranja. Pero entonces no es ¿malo? mito, es una verdad. Que El huevo mito es que no se puede tomar, pero la verdad es que si tú no cocinas el huevo, la proteína no se va a digerir de la mejor manera. Además que aumenta el riesgo de salmonelosis y otras Y enfermedades. cuando está medio cocido, con la yema blandita. Digamos que si lo preparas cocido, término medio, tienes la posibilidad de que se absorba adecuadamente. ¿En El problema es mantequilla, en consumirlo. aceite de oliva o en agua? Esa Esos es son muy de buena preferencias, va a depender mucho, la nutrición y la alimentación depende mucho de cada persona y de su cultura. Yo le llamo a eso el contexto, ¿cierto? Entonces, y de las posibilidades económicas. Pero pensando en una vida saludable, doctor, ¿cuál sería la mejor recomendación? Lo ideal sería La en qué? ideal sería que la gente lo pueda consumir en agua para que no le agregue más grasa. Si lo quieres adicionar en grasa, lo ideal sería con un poquito de aceite virgen, no extra, porque el extra se consume Algunos lo crudo. hacen en leche. Ah, pero ¿Eso es atención malo a o bueno? eso, virgen ¿Cómo? o extra. En También, leche. pero Huevo le en adicionas leche, más Bueno, en leche, proteína. sino que le echan un poquito de leche para que haga las veces como de aceite y ahí terminan haciendo pues lo... Igual es que la leche tiene grasa, entonces termina haciendo la misma función. Pero mire, ¿cierto? hágalo si lo va a hacer en aceite de oliva sencillo, no extra virgen. Lo que pasa es que si tú te consumes el aceite extra virgen cocinándolo es como si usaras un Ferrari para llevar verduras a la casa. Digamos que en términos generales estás haciendo uso de un alimento muy costoso Total. en algo que no se debería usar. Profe, una de las principales preguntas, el colesterol. ¿Aumenta el colesterol del huevo? Ese es otro mito bien interesante. No, el colesterol producido en el cuerpo es un colesterol que es endógeno. Normalmente se empieza a generar un aumento del colesterol en sangre cuando tengo otros problemas de composición corporal. Es decir, cuando aumento la grasa, cuando disminuyo la cantidad de masa muscular que tiene unas afectaciones en los procesos metabólicos y fisiológicos. En ese orden de idea, el huevo del colesterol, que son alrededor de 213 miligramos en la yema, se absorbe en el cuerpo una vez que tú te lo comes. Se demora, pero lógicamente lo procesamos. A mayor cantidad de huevos, pues tendrás mayor colesterol que absorber, pero eso dependerá, ahorita lo hablamos fuera de cámara, del ejercicio, del momento de la vida en el que estés, de si estás enfermo, de que estás enfermo. Como todo en la nutrición, depende. Hay un dicho que dice que todo en exceso es malo. ¿Hasta qué punto es malo comer huevo? No, el huevo no es malo. ¿O en qué comerlo. cantidad? Digamos que eso va a depender de la individualidad. Una persona normal debería comer un huevo al día. Es decir, que todavía seguimos teniendo una cifra muy importante porque hace 5 años que yo trabajaba en Avinal no teníamos consumo de 280 siquiera. Hemos aumentado bastante. Entonces, en ese orden de ideas, todavía debería ser un huevo día por cabeza, mínimo, ¿cierto? O
entonces todavía nos falta. Pero, digamos, tú puedes consumir más huevos si haces más actividad física. En vez de la proteína de tarro, cómete un huevo, que es mejor, sabe más rico. Además de eso, es un alimento natural. Visualmente también es más atractivo. Tiene más de 500 formas de usarlos reportadas. Dice la gente que sabe del tema del huevo que son más de 1.200 preparaciones. Y en Antioquia consumimos uno de los 10 manjares del mundo, que es arroz con huevo. No, pero es que en Colombia, ese es el plato, ahí sí estoy de acuerdo, doctor, con usted. Y un poquito de salsa, queda, bueno, ya si la salsa se tira, lo bueno, ¿no? Así es. Pero entonces, en términos generales, el colesterol no lo da el huevo y deberíamos consumir, si somos individuos sanos, uno al día, y dependerá de las condiciones individuales cuántos poco. ¿Y la forma tiene algún impacto? Si se hace revuelto, frito. No. Las características del huevo siguen siendo huevo dependiendo de la preparación. Clau, ¿sabe cómo le dicen en Jericó? ¿Cómo le dicen? Mergido. ¿Mergido? Sí. No sabía. Va a comer huevo mergido. ¿Y el mergido es cuál? ¿Revuelto? ¿Revuelto? Cuando yo llegué a vivir a la ciudad, Ya le yo dio decía hambre. huevo mergido y todo el mundo, ¿qué es eso? Y yo, pero ¿cómo así huevo mergido? Es Vengo de revuelto. un pueblo. Aprendimos. Ay, ya Este aprendí. muchacho es de un huevos pueblo. pericos, sí, los Ah, huevos huevos pericos. puericos Profe, también. ¿cuál es la diferencia entre un huevo blanco, un huevo amarillo y la diferencia cuando usted habla de el consumo mínimo de uno al día? Tenemos huevo A, AA, AAA, entonces, ¿cómo sería el consumo de la proteína? En términos nutricionales no hay diferencia entre el huevo blanco y el amarillo. Es un asunto cultural, la gente prefiere uno que otro, pero en términos del color de la cáscara está relacionado con la alimentación que se le da a la gallina. Entonces, normalmente va a depender del tipo de alimentación que se le da para que salga de una manera u otra. Profe, Entonces, ¿y antes? pero por temas culturales uno es más demandado que el otro, por eso uno es más barato que el otro. Y el tipo A, tipo AA, tipo AAA depende del tamaño. Entonces, a mayor tamaño, pues habrá un poquito más de contenido de elementos nutricionales. El A es más chiquito, el AA mediano y el AAA lo que conocemos como jumbo, ¿cierto? Entonces, algunos lo que hace es que aumenta el costo de la canasta, pero en términos de contenido nutricional varía un poco, la verdad. Vamos a seguir ampliando este tema del Día Mundial del Huevo con Yosimar Bustamante. Él está en la Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos de Medellín. Allí se adelanta una campaña que se llama El Poder de Unirnos. Así que Yosimar Bustamante desde la calle se une a esta hora a la conversación, 7 de la mañana, 29 minutos. Yosimar, muy buenos días. Día Mundial del Huevo. Cuéntenos usted las buenas noticias que tiene desde el Banco Arquidiocesano. Catalina, televidentes, seguimos recorriendo las calles y como usted bien lo mencionaba, estamos en el Banco de Alimentos de Medellín, uno de los más importantes del país. Y esta campaña que usted menciona, pues no solamente le va a permitir a los diferentes bancos de alimentos recibir una donación de 1 millón de huevos a propósito del Día Mundial del Huevo, sino que además permitirá mitigar el hambre en algunos sectores, enfocado en la primera infancia. Pero para conocer esos detalles, saludamos a esta hora a Javier Ramírez Vergara, es el director ejecutivo del Banco de Alimentos. Bienvenido al Consejo de Redacción. ¿En qué consiste esta campaña que ustedes vienen impulsando con los demás bancos de alimentos y con entidades privadas? Adelante. Muy buenos días. Hoy tenemos una organización de lo que se llama la campaña Todos Unidos. Todos Unidos significa que aporta FENAVI, que es la Federación Nacional de Avicultores, aporta ABACO, que es la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia, aportan los bancos de alimentos de Colombia, como el de nosotros, para poder repartir 1 millón de huevos el día de hoy. Ese 1 millón de huevos va a llegar a los bancos de alimentos de acuerdo a las proporciones que cada uno maneja, más o menos aproximadamente 1.333 huevos por banco, equivale como a unas 400 canastas, y eso va a ser repartido entre las comunidades más necesitadas. Entonces, contarles que tenemos mucha alegría por esta alianza y es invitar a todos los empresarios que cuenten y quieran participar de la ayuda contra el hambre de las comunidades vulnerables y nos ayuden a conectarse con los bancos de alimentos. Precisamente, director, ¿cuáles han sido los retos más importantes para ustedes para garantizar esa seguridad alimentaria y ese trabajo que vienen haciendo por la primera infancia? Sí, mira, nosotros en Antioquia tenemos alrededor de un 23% de las personas en hambre total. Eso equivale más o menos como a unas 1.600.000 personas. ¿A qué se dedican los bancos? A atacar ese flagelo, a unirse con el gobierno local, con el gobierno de Antioquia, a unirse con los empresarios y a unirse con todos aquellos que quieren hacer parte de este modelo donde digamos cero hambre.
para ayudar a la infancia. Estos huevos que van a llegar van a atender principalmente la población infantil, porque son aportantes de proteínas, son aportantes de carbohidratos, de kilocalorías, y entonces el mensaje es que todas las personas al menos diario debían comerse un huevo. Muchísimas gracias, director. Él es Javier Ramírez Vergara, director ejecutivo del Banco de Alimentos. Ahí ustedes podían ver en pantalla un poco de esa distribución y de lo que va a ocurrir en la entrega de este 1 millón de huevos a partir de hoy por parte de estas empresas avícolas en el país, recordando que serían alrededor de 40.000 huevos por cada banco de alimentos que será entregado y posteriormente a las diferentes comunidades, especialmente a la primera infancia. Con esta información yo me despido, compañeros. Ustedes tienen más del Día del Huevo con nuestro invitado y por supuesto más información en nuestro consejo de redacción. Simar, muchas gracias. Importante iniciativa a esta hora de la mañana, pensando también en calmar el hambre de nuestros niños, de las personas que tanto lo necesitan. Y sí, señor, seguimos hablando del huevo porque nuestros televidentes están muy atentos, se vinculan a la conversación a través de las redes sociales. Clau, ahorita hablábamos de esa regla de 3 que tú decías para entender cuántas gallinas se necesitaban y nuestros televidentes están tan conectados, por eso nos encanta en Consejo de Redacción, porque es un programa que lo hacemos entre todos. También es tema de la opinión. Para de la que entren opinión, a las sí. redes Mire, sociales y dice también opinen ahí. que se necesitan 50 millones de gallinas al año para poder tener entonces esa cifra de la que hablábamos 18.000 ahorita. millones de huevos o de la producción de esa cifra que tú nos entregabas ahorita. Y dice, Pero por eso ejemplo, va- Hamilton que se come 5 huevos al día. Le va Eso muy bien. va también en el modo de producción de las gallinas. ¿Cuántos huevos alcanza a poner una gallina si está en jaula o si está, como las llaman y las conocen, las gallinas felices? Que Esa es son la gran pregunta, en campo abierto. Entonces, Gildardo. le trasladamos la pregunta a nuestro experto. Ese conocimiento más de nutrición viene de los trabajos que he hecho. Yo les contaba que había trabajado en Avinal. Normalmente en las gallinas en granjas tienen la posibilidad de producir entre 2 y 3 huevos al día, pero una gallina sin ese estrés de estar encerrada, pues por sus procesos metabólicos puede producir entre 4 y 5. Entonces va a depender mucho Al del día, tipo de Haga pero la ¿durante regla de cuánto 3. tiempo? Normalmente una gallina es productiva, dependiendo de la raza, entre 24 y 36 meses. ¿Y a partir de qué Pero momento? a partir de ese momento pasa por un ciclo que le llaman cuarentena y después sufren un proceso de transformación y los venden para seguir produciendo ya huevos que no son de primera, sino de segunda o lo que llaman huevo A. Y entonces los mandan a otras granjas. Así que las gallinas tienen una duración aproximada de unos 5 años de producción. Gildardo, una pregunta que, digamos, siempre me ha surgido. Se dice que el tiempo del huevo se identifica cuando uno lo parte y queda como una especie de burbuja, no sé cómo se le llame, como... Vacío. Sí, como ese vacío, y dependiendo de la dimensión que tenga, se sabe si es muy viejo o si es reciente. O Pasa que también si se norma- pone a flotar en agua, si el huevo Sí. flota, pues ese es... No, pero es verdad, esos es mitos verdad. necesarios, Ama de casa. pero la Se pregunta va ríe. más pensada es si eso tiene algún efecto a la hora de consumir, es decir, si varía, decir, venga, es mucho mejor comerse un huevo recién, ¿cómo se dice? Puesto, parido, Sí. ¿cómo se dice? Pues, Recién puesto. las gallinas no Las Las gallinas ponen. ponen el huevo, Sí, pero recién puesto, muy bien. Aprendemos muy todo. bueno. ¿En qué momento básicamente hay que Mira, saber lo eso? que pasa es que esa bombita es una bombita de aire que normalmente el huevo tiene para 2 cosas. Uno es el oxígeno que tiene el huevo cuando se empolla, ¿cierto? Cuando se fertiliza y de ahí van a hacer un pollito, entonces utiliza ese aire y los nutrientes del huevo para crecer. Pero en términos generales, cuando ese huevo se hace para procesos comerciales, es lo que le da la vida útil al huevo. Entonces, por ejemplo, los huevos no deberían meterse a la nevera para... Eso le iba a preguntar yo porque ahorita. acorta el oxígeno que tiene el huevo y la vida media del huevo. Adicional de que se contamina con otros olores y sabores. Normalmente, ¿cómo sabes si un huevo está fresco o no? Normalmente cuando tú abres un huevo fresco, la yema queda en la mitad. Y entre más corrido esté la yema hacia un extremo, más viejo es. Salvamos la mañana. Y lo de Libramos la flotar, mañana con poner este a Flotar es pasar. cierto, es por el ¿Funciona? oxígeno y el aire. Entonces, si un huevo se va para abajo es porque está Pero por no hay arriba nada que hacer, porque usted compra el huevo y usted no sabe en Usted qué lo echa estado en una está. coquita con agua y si se va para abajo está muy bien. Pero Ese es se va uno. familiarizando además con ciertas marcas donde usted ya va identificando con ciertos proveedores, ¿es verdad? Sí, pero Qué en pena. Colombia tenemos una industria avícola muy fuerte, hay empresas muy buenas. De hecho, en Medellín ahorita hablábamos de esa, es una de las empresas de mayor calidad del huevo, pero existen granjas pequeñas, productoras, que son muy juiciosas
que se preocupan mucho por la alimentación. En últimas, la calidad de un huevo depende de la comida que le den al huevo. Y ¿cierto? hay un tema muy importante, profe, además es... A la gallina. Eso, Ahí el huevo se que en está algún momento va a pegando. ser gallina, Siéntese podría aquí. ser gallina. Es también la psicología de la gallina, el traumatismo y el estrés que presenta la gallina, Claro. y de ahí Ya le depende metimos mucho. psicología a Pero esto. es que es cierto, mire, el transporte afecta la Claro. calidad del huevo y si está Hasta el estresado clima, o no ¿no? la gallina. Todo. Incluso les ponen musiquita también para que estén más contentas, ¿cierto, profe? No me Sí, haga pero cara miren, es que- que eso que ponemos en la gallina, pónganlo La en los gallina seres escuchando humanos, a Karol G, pues, para pa- hablar del tema de la nutrición saludable. Y como las gallinas son seres vivos, igual que nosotros o cualquier otro animal, cualquier cosa que le pase en la vida va a hacer que sus procesos fisiológicos y metabólicos cambien. Es por eso una alimentación saludable simplemente sola no sirve. Pues uno no hace dietas, sino que uno hace planes de cambio de vida. Pero entonces, ¿qué le pasa a una gallina que... Estresada. Sí, no, una gallina que pone un huevo doble yema? Tuvo una pero vida eso muy, es- muy feliz. Está demasiado contenta. No, eso, volvemos a lo mismo, son asuntos genéticos que pasan, son, digamos, elementos extraordinarios. Hay algunas gallinas que pueden poner más huevos que otra, pero esos son elementos genéticos propios, como pasa con los seres humanos o con cualquier animal. Pero es muy extraño que eso sucede. El asunto es que el cuidado de las gallinas es muy importante para la calidad del Pero huevo. si le Muy. sale doble yema, se Es la puede comer extraordinario. tranquilamente, Y no hay las problema. pinticas negritas, algunos punticos. Son de coloración y pigmentación que ¿No hay normalmente terminan siendo en la cáscara, pero no indican ningún problema de salud ni de la gallina, ni la alimentación, ni de la nutrición que tiene el huevo. ¿cierto? Hay mucha Profesor. diferencia con No, los que orgánicos. nos dice el jefe de misión que cuando le sale de doble yema, la solución es echarle más huevo. Más arroz. ahogado, más ahogado, más arroz. Profesor, Sebastián, venga, hoy es viernes. una costumbre de las personas es marcar los huevos con marcador, que es AA o es solamente una A, y esto tiene serios perjuicios también sobre el producto porque la cáscara permea esa tinta. Total. ¿Usted nos puede dar más claridad de esto? Sí, lo que pasa es que recuerden que la cáscara del huevo, si bien es un elemento de los más fuertes que hay en la naturaleza, o sea, la fuerza que hay que hacer prensil, por ejemplo, para romper un huevo de arriba a abajo, es muy difícil. Y, al contrario, si coges el huevo de lado, que se parte fácil. Entonces, esa membrana, siendo muy fuerte, tienes una membrana protectora de lo que hay dentro. Y como es una membrana porosa, esa membrana porosa termina absorbiendo todo aquello que yo le ponga o a lo que esté cercano. Por eso absorbe olores, puede absorber contaminantes. Entonces, el huevo hay que tenerlo en unas condiciones, tú lo decías ahorita, transportarlo adecuadamente, almacenarlo adecuadamente, pero además de eso también entender que los huevos tienen una vida útil y que no puedo tener una cantidad de huevos en la casa esperando sino que esos son alimentos perecederos que hay que comprar por lo menos cada 15 ¿Cuánto días. puede durar? ¿Cada 15 días? No, el huevo tiene una duración de 30 a 45 días dependiendo del almacenamiento, ¿cierto? Bastantico. Pero digamos que, y puede durar hasta más, pero digamos que en condiciones normales de una casa, vos para qué tenés huevos para 2 meses, o sea, eso es comer un alimento que no está fresco. La idea de la alimentación es entre más natural, más fresco, mejor, y que podamos tener eso que cada no esté en 8 la días y cada nevera. 15 días. Profe, una pregunta también importante que hacen algunos televidentes. Por ejemplo, el huevo de pata, el huevo de otro tipo de animales. ¿Qué tan recomendado es Avestruz, que se pueda codorniz. consumir? Sí, Pues de sigue siendo avestruz. huevo. En términos generales, lo que cambia es el ave que lo produce. Pueden haber diferencias pequeñas entre el contenido nutricional de uno a otro, pero digamos que en términos nutricionales el contenido sigue siendo el O sea, para mismo. la salud humana no hay Sí, problema, se no hay puede problema. consumir. Las enfermedades que genera el huevo. Sobre todo si se consume crudo, ¿cierto? En términos generales, ya habíamos hablado de salmonelosis, que es uno de los principales problemas. ¿Y cómo se refleja? ¿Cómo sabe la gente que lo tiene? Eso empieza a generar problemas gastrointestinales. Es como si te diera diarrea, vómito, fiebre y otros elementos. Pero normalmente pues dependerá de la fuente del huevo, de cómo se cuida la gallina y de dónde se recoge ese huevo que se está comiendo, ¿no? Que si tú lo tienes al aire libre, tú no sabes la gallina dónde va a poner y no sabes en qué sitio está ese huevo y cercano a qué puede estar. Bueno. Entonces va a depender mucho de la calidad y la higiene con la que se produzca. Cata, lo que nos queda claro es que el huevo es fundamental en la canasta de los colombianos y en la nutrición de todos. Es Hay muy que importante el incluirlo, huevo. sí, hay que incluirlo. Acompañado de o un carbohidrato.
Realmente Una- recuerden que el huevo es fuente de muchos nutrientes, vitamina A es una fuente enorme, recuerden que la vitamina A es importante para los procesos de visión, crecimiento de los niños, por eso el huevo juega un papel tan importante en la nutrición. Pero la gente cree, en las diferentes charlas que uno da, que el principal nutriente o macronutriente que uno debe comer es proteína. Y en términos generales una alimentación equilibrada es aquella que tiene el equilibrio entre nutrientes, es decir, proteínas, carbohidratos y grasas. Realmente la gente necesita más carbohidratos que proteínas. Nosotros necesitamos entre 50 y un 60% de carbohidratos en la dieta diaria. Que se traduce en energía también. Es que la fuente energética principal de un ser humano son los carbohidratos. Y sí, son La los que proteína siempre se eliminan funciona de para primeros en producir una dieta. músculos. Si tú no respaldas ese ejercicio de la proteína con carbohidratos, pues la proteína va a hacer cumplir la función del carbohidrato y va a generar energía. Por eso las dietas ricas en proteína o proteicas solamente, no solamente, pues son desequilibradas, no se pueden mantener en el tiempo porque pueden dañar el riñón, sino que adicional a eso tienen serias repercusiones y se mantienen en el tiempo. Muy bien, Muy pues el profesor interesante. Gildardo de Jesús Uribe, director del programa de nutrición y dietética de la Fundación Universitaria María Cano, está además asiduo televidente de Consejo de Redacción, aquí Así estábamos es. conversando, Sí. que le gusta mucho vernos. Mucho, además de eso les decía ahorita fuera de cámaras que son mujeres hermosas en No, ¿y cuándo se vivo. imaginó usted venir al programa a hablar de huevo? No, pues imagínate. Pero feliz, me despierto todas las mañanas con ustedes, los veo Gracias. desayunando y para mí es un honor y un placer estar con ustedes el día de hoy. Muchas gracias, Profesor, profesor. el honor es Gracias. nuestro tenerlo aquí en nuestro set de noticias, hablando de este y de muchos otros temas importantes para nuestros televidentes.